tal? ¿Cómo están? 21:36, estamos en vivo, 14 grados la temperatura en Asunción, estamos arrancando la caja negra. Dos temas vamos a tocar hoy. El primero, ya está con nosotros el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Ramón Jiménez Gaona. 3.000 millones de dólares invertidos en obras viales en los últimos 4 años y medio por parte del MOPC. ¿Dónde fue a parar ese dinero? La mayor parte de los bonos soberanos se utilizaron en obras de infraestructura, en obras emblemáticas que se tienen que inaugurar. Creo que nos va a confirmar el ministro 100 que ya se van a inaugurar ahora o se tienen que inaugurar apenas asuma el nuevo gobierno. Y lo otro, va a estar con nosotros Santiago Peña, ex miembro del directorio del Banco Central del Paraguay, ex ministro de Hacienda. Esto que estábamos publicando esta semana en el diario La Nación, cuando algunos se preguntaban cómo es que en todo este esquema del escándalo de Odebrecht, esta prestigiosa en su momento multinacional, que a principios del 2013, cuando había asumido la presidencia de la República, Horacio Cartes, esta empresa tuvo intenciones de desembarcar en nuestro país, pero presentaron un proyecto, un plan a las autoridades del Banco Central del Paraguay. Sin embargo, esa propuesta, a diferencia de otros 11 países en América Latina que prosperó, en nuestro país no corrió. ¿Por qué? Detalles nos va a contar Santiago Peña en relación al fallido intento de la multinacional, hoy implicada en todo el escándalo en el Brasil, en 11 países en América Latina, el caso Lava Jato, el caso Odebrecht. Pero ya le saludamos al ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Ramón Jiménez Gaona. ¿Cómo estás, ministro? Muy buenas noches, Jorge. Muy contento de estar en tu programa y saludos a la audiencia. 3.000, este número es real, millones de dólares invertidos en casi 5 años en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, haciendo siempre una comparación, porque yo siempre digo que la manera más objetiva de medir resultados es hacer la comparación, ¿verdad? Lo que se hizo antes y lo que hoy se logró. Este es un número altísimo en comparación a administraciones anteriores. Efectivamente, estamos caminando a completar 3.000 millones de dólares en obras efectivamente ejecutadas a lo largo de los 5 años de gestión del gobierno del presidente Horacio Cartes. Y eso se compara es un número que es superior en volumen de inversión a lo que se había ejecutado en los últimos 25 años previos a esta administración. Apretamos el acelerador con respecto a las obras públicas. Y eso tiene una justificación muy clara. En el arranque de la gestión, en agosto del 2013, salía publicado coincidentemente con el inicio de la gestión del presidente Horacio Cartes, un informe del Foro Económico Mundial que publicaba que en términos de infraestructura vial, el Paraguay estaba entre los 10 últimos lugares en el mundo, entre los 150, 160 países que esta organización estaba monitoreando. Eso era el resultado de más de 40 años de una inversión en infraestructura insuficiente, de una política sectorial fallida que reflejaba más bien los intereses de algunas pocas empresas, a los precios que les interesaba, las obras que les interesaba, pero muy lejos de la realidad nacional, de la necesidad de inversión de un país en vías de desarrollo como el nuestro. Cuando se hace mención a este número, a este monto tan grande, si ya haciendo, por supuesto, ahora una evaluación de estos 5 años que se va a concretar ahora en agosto de gestión, ¿cuál es la obra, ministro, que vos decís, esta es la obra emblemática? Yo salgo del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones con el deber cumplido de haber dejado, a ver, ¿cuántas enumeras? No digo las 100, ¿verdad? Pero supongo yo que tenés que tener las primeras, o en un ranking de 10 obras emblemáticas. Bien, hay obras muy importantes que han generado un impacto no solamente mediático como pudo haber sido el superviaducto, pero que ha tenido un impacto favorable en la vida de más de 200.000 personas que lo utilizan cada día y que les ahorra horas al día para
invertirlo en su familia, en hacer cosas, en descansar un poco más, a la mañana quizás. Obras extraordinarias para la economía nacional, como la APP de la Ruta 2 y 7, que está en ejecución bajo un esquema muy complejo, como es la implementación de la ley de APP, pero que abre las puertas a una inversión en volúmenes que no nos podíamos imaginar antes de esta gestión, que iban a ser posible al captar capital privado en obras públicas. La duplicación de la Ruta 2 y 7 afecta, beneficia al corredor entre Asunción y Ciudad del Este, que representa el 70% de la economía nacional, permitir con la ampliación de esa ruta volver a oxigenar esa columna vertebral de la economía. Representa un logro enorme. El transporte público de pasajeros, la modernización, hoy tener más de 750 buses 0 kilómetros con aire acondicionado, la mayoría con rampas para discapacitados al servicio de la gente, significa hacer realidad una promesa de muchos otros gobiernos que nunca efectivamente pudieron modernizar este servicio. Hoy es una realidad, eso representa el 40% de los buses del área metropolitana. Pero si yo tuviera que elegir la obra que mayor impacto va a tener en la infraestructura y eventualmente a través del desarrollo de infraestructura en la economía nacional, yo quisiera pensar de que es la reestructuración del Ministerio de Obras Públicas, la consolidación en una institución capaz de elevar la inversión pública de los 178 millones de dólares de inversión anual promedio que recibimos en el arranque de la gestión, que fue el promedio de los últimos 10 años previos a nuestra administración, a alcanzar una ejecución hoy, este año, que va a caminar a los 1.000 millones de dólares por año. Y ese no es un número cualquiera, eso representa el 3,5% aproximadamente del Producto Interno Bruto, que constituye el umbral de desarrollo para un país en vía de desarrollo como el nuestro. Si podemos sostener esa inversión de 1.000 millones de dólares por año, de 3,5% del Producto Interno a lo largo de la próxima década, vamos a salir de esa década con la infraestructura mínima necesaria para vencer a la pobreza y al atraso que ha caracterizado a nuestro país. Eso implicó cambios muy importantes dentro de la institución, desde temas básicos como, por ejemplo, atender la superpoblación en el ministerio. Habíamos arrancado, hace 5 años atrás, en mayo del 2013, el Ministerio de Obras Públicas tenía cerca de 5.100 funcionarios, hoy está con 3.700. Y en ese mismo lapso de tiempo hemos quintuplicado la ejecución de obras. El Ministerio de Obras Públicas había contratado 4 ingenieros en los últimos 16 años. Nosotros hemos contratado 120, estamos en el proceso de contratar 120 ingenieros jóvenes, la mayoría, muchos de ellos recién recibidos. 60 de ellos ya están en la Universidad de San Pablo haciendo un curso de especialización para luego incorporarse al Ministerio de Obras Públicas con nuevas capacidades en temas de agua y saneamiento, vialidad, transporte y eventualmente también en administración de proyectos. Estamos preparando a la institución que va a permitir desarrollar la infraestructura con la calidad, con nuevas tecnologías, con la capacidad que el Paraguay necesita para vencer el atraso. Esto, una vez creo que ya habíamos hablado en uno de los programas, cuando usted habla de esta reestructuración que se hizo en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, cambio de gobierno, ahora 15 de agosto, ¿hay una posibilidad de que esto vuelva hacia atrás o dejan ustedes la casa en condiciones, a diferencia, porque sé las veces que hablaste cuando llegaron ustedes y cómo se encontraron, y lo que le dejas al que va a venir en reemplazo tuyo, tiene que tomar la posta? ¿Hay maneras de que esto siga para adelante o es muy difícil que se vuelva hacia atrás, ministro? Yo creo que es muy difícil que se vuelva hacia atrás. Nosotros recibimos esta administración con más de 120 obras paradas, prácticamente todas las obras del ministerio estaban paradas, con falta de pago
por 8, 9, 10 meses, sin dinero en las arcas del Estado. Yo recuerdo le visité a Germán Rojas, que era ministro de Hacienda, sí, esa primera semana y le dije, Germán, necesito fondos inmediatamente para reactivar las obras. Y en aquel momento me acuerdo, Germán me comentó, el Estado cuesta 21 millones de dólares al día, están entrando 6 millones de dólares al día. Tengo otros problemas, me dijo. Desde ese punto a lograr entregar esta administración como lo vamos a hacer, con el Plan Maestro de Transporte, Infraestructura y Logística actualizado, estamos trabajando en eso para terminarlo el mes que viene, el Plan Nacional de Agua Potable y Saneamiento, que lo vamos a entregar en el mes de julio, la Política Energética Nacional, que ya lo hemos presentado el año pasado, reflejan la priorización de las obras que el Paraguay necesita, con una visión a 20 años, detallando lo que se necesita hacer en los próximos 5 años. Aparte de eso, de esos planes, que es la hoja de ruta de lo que el Ministerio de Obras Públicas tiene que hacer, de lo que la próxima administración finalmente va a tener que hacer, dejamos una nueva unidad ejecutora modelo que trabajamos con el Banco Interamericano de Desarrollo, con una versión modernizada de cómo administrar los proyectos, que nos ha permitido elevar la ejecución de los proyectos con financiamiento de las multilaterales a un nivel que que es uno de los más altos del continente americano. De ser uno de los últimos, pasamos a superar el promedio de la región. También el capital humano técnico que va a volver de Brasil en los próximos 12 meses va a tener la capacidad de llevar adelante todos estos planes. Y aparte de eso, entregamos 1.500 millones de dólares en financiamiento con los diseños de ingeniería y los proyectos listos para que la próxima administración pueda inmediatamente arrancar licitaciones al llegar en agosto, en lo que se refiere a vialidad. Y 2.400 millones de dólares en diseños de ingeniería para el sector de agua y saneamiento, que requiere una inversión muy importante en los próximos 15 años. Aparte de eso, dejamos un banco de proyectos con 1.000 millones de dólares en diseños de ingeniería que requieren financiamiento. El que viene va a estar como para lucirse, o sea, porque tiene ya, ya el carril habilitado, limpio, a diferencia de lo que encontraste cuando llegaste, ¿verdad? Sin lugar a dudas que va a encontrar la casa de otra manera, pero va a tener un desafío muy grande, porque la expectativa de la gente sobre lo que se puede hacer en obra pública ha cambiado. La gente espera más, porque se merece más, porque necesita más. Y esta institución se va a encontrar muy fortalecida, sumamente fortalecida, para encarar esos desafíos. Va a tener el financiamiento, el capital humano, los proyectos, la institución en sí, mucho más compacta, con menos gente, pero con gente mejor pagada. Y también para las empresas, en la sinceridad a la hora de presentarse a las licitaciones, cuando anteriormente uno sabía que siempre había un guiño, la famosa colusión, el pliego dibujado, o sea, eso lo veníamos nosotros cuánto tiempo denunciado, cosa que si bien tuviste críticas en tu administración, que después vamos a hablar sobre eso, pero en general yo creo que hoy la percepción que se tiene, no lo digo yo, sino los gremios de las empresas constructoras, los empresarios de la construcción hablan de eso, ¿verdad? Sí, tomamos decisiones importantes que han cambiado el rumbo de cómo se gestionaban las obras en el ministerio. Hemos abierto a la competencia de empresas internacionales que han roto los esquemas, no solamente en términos de haber bajado el costo de la obra pública, que ha bajado en un 20%, a pesar del aumento muy grande en el volumen de obra que estábamos ofreciendo desde el Ministerio de Obras Públicas. También se han visto la implementación de nuevas tecnologías, como en el caso del superviaducto, y de nuevas maneras de trabajar 24 horas, 7 días a la semana,
que han generado resultados concretos y obras donde pasamos de celebrar las paladas iniciales a concentrarnos en entregar las obras terminadas, porque lo que a la gente le sirve finalmente son las obras terminadas. Lo que importa finalmente también son los empleos y las oportunidades permanentes que generan las obras terminadas. Entonces, eso ha generado un cambio de mentalidad y ha generado una mística dentro del ministerio que se ve reflejado en resultados concretos. Una de las obras que está ya ahora es la habilitación de la avenida de la Costanera Norte. Queremos compartir porque hablamos nosotros con el ingeniero Eduardo Calderini, nos contó, que es el coordinador de obras, acerca de cómo está también este proyecto, y que cuando esto se termine, yo creo que ahí cerramos el círculo también de obras que se iniciaron para dar mayor fluidez al pesado tráfico que tenemos todos los días. A ver el material. El tramo que presenta mayor avance es el primer tramo, el tramo de la Costanera, que presenta un avance a la fecha de 85%. Y es el tramo que se pretende habilitar en junio próximo. Las obras que se fueron realizadas en este tramo son 5 puentes de 15 metros por 40 de ancho, un puente sobre el arroyo Muricaó de 100 metros de ancho, de longitud por 40 de ancho. También se terminó con el refulado, el relleno que se hizo en esta zona que representó una cantidad de 2.500.000 metros cúbicos de arena, y que en este momento ya se encuentra terminado. Las obras que actualmente se están realizando, tenemos la protección de taludes, el paquete estructural que también ya se haya realizando en etapa de terminación, hasta la imprimación de la carpeta asfáltica. También tenemos la colocación de las veredas y la ciclovía, un total de 2.500 metros lineales. Y otras obras complementarias como ser el cordón y los cordones cunetas, obras de drenajes y las barandas metálicas. Ingeniero, ¿esto sería diferente a la que ya tenemos actualmente o sería prácticamente similar o tendría algunas variaciones? Sí, tiene algunas variaciones. En principio, como es la continuación de la Costanera de la primera etapa, tiene algunas variaciones constructivas. Por ejemplo, en la primera etapa la ciclovía va por el Paseo Central. En este proyecto la ciclovía va integrada, está la vereda, luego hay una separación de 1 metro y luego va la ciclovía. Esa es la diferencia en cuanto a la disposición, a la distribución de estas obras. Y la iluminación va a tener iluminación tipo LED, que en la Costanera, en la primera etapa, es la iluminación con fotocélulas. Bueno, esto en realidad son 11 kilómetros, ministro. Ahora se va a inaugurar 4. Sí, realmente en total son 11 kilómetros, incluyendo los accesos que permiten llegar hasta la avenida Artigas. Son un poco más de 9 kilómetros de extensión total. En este proyecto de la avenida Costanera Norte, para que esto funcione adecuadamente, tiene que incluir necesariamente la construcción de unos viaductos en la zona de la avenida Primer Presidente, en la zona del Jardín Botánico. Sí. Esas obras van a permitir
no solamente poder pasar encima de Sacramento y Artigas y generar una vía que dé alivio a esas dos avenidas que están totalmente colapsadas, va a permitir también que la avenida Ñuguazú y el acceso norte, con la obra que ya habilitamos del tramo de Limpio a Mariano Roca Alonso, puedan funcionar adecuadamente. Por lo que decíamos, ahí cerramos el círculo porque hoy tenemos el cuello de botella ahí frente al Botánico. Pero tengo que transmitirte, Jorge, Sí. mi frustración en el sentido de la dificultad que tenemos para obtener los permisos municipales que nos permitan arrancar con la obra de los viaductos. Es una obra que se puede ejecutar en 12 meses, que hace 18 meses estamos en idas y venidas con la Municipalidad de Asunción sin lograr esos permisos. Pero esa situación, debo decir, y te transmito esa frustración, digamos, en el sentido de que no es la única obra que está sufriendo esa falta de definición de la municipalidad. Tenemos los edificios de gobierno en la zona del puerto de Asunción, que sigue trámite tras trámite esperando las autorizaciones debidas para arrancar la obra. Tenemos la planta de efluentes de Bellavista con un contrato hace un año que no estamos pudiendo arrancar por la falta del permiso municipal. Tenemos el tramo 2 del Metrobús que también está esperando los permisos municipales para continuar. Tenemos a las obras del Parque Guazú, que también siguen esperando los permisos municipales, que de hecho constituyen la única contrapartida que esperamos de parte de la Municipalidad de Asunción. Son más de 700 millones de dólares en inversiones que son muy necesarias para la ciudad de Asunción, que no están pudiendo arrancar por falta de esa ejecutividad. Y a esto se suma lo que pasa en Laguna Grande, que ya esto se tiene que inaugurar en estos días, pero hay obras complementarias que faltan que está haciendo otra empresa constructora, que uno de los problemas justamente creo que hay un propietario que no quiere liberar una parte para hacer la planta de donde explicaba el otro día el arquitecto. Sí, es una pileta de mitigación para reducir amortiguamiento, sí. la velocidad del agua. Sí. Para evitar inundación, por ejemplo, el grupo habitacional aeropuerto en día de lluvias. Eso todavía no se terminó porque me contaban el otro día, desde el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, un propietario de un inmueble ahí que parece que ni tiene título, que es terreno municipal. O sea, ese tipo... Es un ocupante ilegal de un terreno municipal y estamos solicitando a la municipalidad que intervenga con su equipo social para llegar a un acuerdo con esta persona y poder moverlo. Es imposible, porque el otro día me preguntaban justamente en Radio 1 cuando hablábamos de este tema, si vamos a esperar que se liberen todas las ocupaciones, franjas, no sé cómo se llama, de dominio, no vamos a hacer ni una sola obra. O sea, porque algunos dicen, ¿por qué ya empezaron si todavía no tenían resuelto ese problema? Pero si no tener resuelto, o sea, ese problema no va a empezar nunca ninguna obra. Bueno, hay manera de manejar y de interactuar con la gente que ocupa esas franjas de dominio. Hay maneras correctas de hacerlo. De hecho, la avenida Costanera Norte estaba ocupada la franja de dominio por 420 familias aproximadamente. Hemos trabajado con el 100% de esas familias y las hemos reubicado, las hemos compensado económicamente por sus mejoras para poder liberar la franja de dominio. En este caso estamos hablando de necesitamos ayuda con una familia, que es un trabajo que estamos pidiendo que lo haga la municipalidad, ya que se trata de un terreno municipal. Pero efectivamente hay un tema de gestión municipal que necesita ser realizado para llevar adelante todas estas obras. Realmente sería una lástima que las únicas obras que entreguemos paralizadas o sin grandes avances sean exclusivamente en la municipalidad, en el municipio de Asunción, ¿verdad? Son obras muy importantes que van a beneficiar a mucha gente que está siendo reclamada hace décadas y para las cuales tenemos contratos, financiamiento, proyectos. Necesitamos el visto bueno municipal, necesitamos avanzar.
Acá tengo un par de preguntas impresionantes la gente en redes, pero te quiero hacer algunas de ellas, cortita para responder, por ejemplo, el tema del aeropuerto, el tema del Metrobús, Parque Guasuma, gran crimen ecológico, el tema del Pilcomayo. Después, a la vuelta de la pausa, ¿te parece, ministro? Porque también está lo otro, que hablaba yo con un ex ministro de Hacienda y le decía, yo no conozco o no recuerdo una sola obra pública que un medio de comunicación en particular haya acompañado. Entonces me imagino que debe ser difícil trabajar, estar al frente de un ministerio y tener encima todos los días esos golpes que uno recibe desde un medio que tiene fuerza, que influye sin ninguna duda. Me responde a la vuelta de la pausa, ya venimos. Paraguay en Vivo, la nueva propuesta matutina de Unicanal y la RPC con 100% de producción nacional. La RPC y Unicanal se unen para presentar una innovadora propuesta de programa matutino que brinda información ágil con datos útiles y relevantes. Toto González, Óscar Lovera, Fernanda Robles y Jorge Riveros te acompañan de lunes a viernes desde las 5:20 am con transmisión simultáneas por la RPC y Unicanal. Ministro, hablaste de los proyectos emblemáticos, dijiste que el tema de la reestructuración del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones es uno de tus principales fortalezas, de que estás satisfecho por el trabajo realizado allí. Pero el tema APP Aeropuerto fue una canacil para vos. Efectivamente, si bien... Me hubiese gustado, digo, terminar y ver sí, por lo menos, porque tenemos, mira, como todos coincidimos en que tenemos uno de los peores, pese al trabajo que hizo el titular de la DINAC para poner en orden algunas cuestiones, pero no podemos seguir teniendo esa infraestructura, ese edificio en esas condiciones, ¿verdad? Sí, el aeropuerto fue diseñado originalmente para llegar hasta una capacidad de 1 millón de pasajeros año. Entonces ya pasamos ahora. Con los trabajos que se hicieron en la DINAC, que hizo Luis Aguirre, se amplió esa capacidad seguramente a 1.200.000, un 20%. Pero hoy estamos encima ya de ese número. El aeropuerto está a plena capacidad y necesitando desesperadamente una inversión para el mejoramiento de lo que es la pista y todo el área de maniobras, la tecnología, la electrónica, de tal manera a lograr los más altos estándares posibles en temas de seguridad de aviación y de eso favorecer, promover la venida de importantes líneas aéreas también y acompañar el crecimiento que está teniendo nuestra economía y la visibilidad a nivel internacional. El aeropuerto, la inversión en el aeropuerto es una necesidad impostergable. La decisión del gobierno nacional, por medio del equipo económico nacional, de hacerlo a través de una APP, nos transfirieron a nosotros, al Ministerio de Obras Públicas, el compromiso de liderar ese grupo de trabajo, en el cual estaba integrado también por el Ministerio de Hacienda, la Secretaría Técnica de Planificación, la Procuraduría, la DINAC, y dentro de ese esquema, la DINAC fue asesorado por la OASI, que es la Organización Mundial de Aviación Civil. El Ministerio de Hacienda fue asesorado por el Departamento del Tesoro del Gobierno de los Estados Unidos, la Secretaría Técnica de Planificación por el Banco Mundial, y nosotros en el Ministerio de Obras Públicas habíamos contratado a la firma internacional Deloitte, que había puesto los especialistas internacionales para ayudarnos a desarrollar una nueva herramienta que el caso de esta APP en este proyecto. Trabajaron más de 40 profesionales nacionales e internacionales de altísimo nivel en el desarrollo y acompañando todo este proceso. Nosotros ¿Hoy cómo está?
Nosotros tenemos una gran seguridad sobre todo lo que se hizo, una gran confianza, todas estas instituciones que participan en formas iguales. Hemos chocado contra, por llamarlo de alguna manera, contra la Contraloría, donde la Contraloría pretende parar el proceso, suspender, recomendando la suspensión de la licitación. Y era foja cero otra vez. Y arrancar todo de vuelta sin tener las competencias a juicio de nuestros asesores jurídicos en todos estos ministerios y estas instituciones, incluyendo la Procuraduría. Y es por eso que pusimos a consideración de la Corte Suprema de Justicia para que defina hasta dónde llegan las competencias de la Contraloría en lo que se refiere a los proyectos de alianza público-privada, porque más allá del proyecto del aeropuerto, que puede finalmente no hacerse, y arrancar de vuelta y perder otros 3, 4 años lastimosamente, como es lo que tomaría volver si esto empieza de cero, es muy importante para el futuro de la ley de alianza público-privada, para los próximos proyectos que se vayan a encarar, que se defina claramente cuáles son las atribuciones, hasta dónde puede llegar, cuáles son las reglas de juego. Porque en los países donde no se logró definir adecuadamente estas competencias, la Contraloría se convirtió en una especie de estación de peaje. Y ese nivel de riesgo es intolerable para el capital internacional, para sentir que viene a participar de un proceso competitivo y serio. Claro, porque se hace todo ese circuito, todo ese involucramiento de esa cantidad de instituciones, personas trabajando, y viene la Contraloría, uno no sabe por qué motivación y te puede llegar a trancar todo lo que se logró hacer. Efectivamente, ese es el riesgo. Y es un problema con el cual están lidiando también países como Perú, Colombia y Chile, que están apostando muy fuerte a la ley de alianza público-privada. En el caso de Perú, últimamente, con muchos problemas, conflictos de esta naturaleza, pero que conducen a una definición que tiene que darse a nivel de la Corte Suprema para poder hacer de que la ley de alianza público-privada siga siendo importante. ¿Y por qué es importante la ley de APP y la ley de llave en mano, donde establecemos las reglas para que el capital privado participe en obras públicas? El presupuesto general de la Nación, en lo que se refiere a la inversión en infraestructura de las áreas misionales del MOPC, establece un monto de entre 550 y 600 millones de dólares por año. Si volvemos a la cifra de los 1.000 millones de dólares como cifra mínima para desarrollar la infraestructura que nos ponga por encima del umbral de desarrollo a mediano plazo, el presupuesto general de la Nación no es suficiente para lograr ese desarrollo que nos merecemos todos los paraguayos. Es por eso que es fundamental la utilización de la ley de alianza público-privada y la ley de llave en mano, para atraer esa inversión adicional que nos ponga por encima del 3,5% de inversión pública con respecto al Producto Interno. Tengo un par de preguntas que me pasa a la gente y quiero aprovechar porque tenemos 8 minutos. ¿Por qué no se pagan los certificados en tiempo y forma de obras? ¿Eso pasa? En el inicio del año, una buena parte de los certificados de obra que estaban asociados a los bonos soberanos. Los bonos soberanos fueron emitidos recién en el mes de abril y estuvieron disponibles desde fin de abril y pudimos pagar este fin de abril. Pagamos unos cerca de 90 millones de dólares en certificados. Eso generó un atraso de varios meses en el arranque del año para ponernos al día con el pago de esto, pero va en función de la estrategia que tiene el Ministerio de Hacienda para definir el momento adecuado para salir a emitir esos títulos de deuda en el mercado internacional. Una vez que se hizo, rápidamente se trabajó con Hacienda para hacerlos disponibles para el MOPC y hoy estamos
en gran medida al día. Simplemente, si algunos certificados están atrasados, generalmente tienen relación con temas administrativos propios, de que le puede faltar un papel o dos, pero que en este mes de mayo se completa, ¿verdad? El tema Metrobús ya no se puede retrotraer, eso tiene que hacer hasta el final, pues ya se avanzó, la obra ya está. Y acá me dicen, a diferencia del proyecto del superviaducto que se terminó en el cronograma, 1 año, 24 horas, nunca eso se vio obreros trabajando, feriado a la noche. ¿Por qué con esta empresa portuguesa no se logró eso? Que trabajen las 24 horas. Sí, la obra del Metrobús tiene una complejidad enorme. Si bien la obra en sí lleva el nombre de una solución de transporte público de pasajeros, el Metrobús, en realidad lo que estamos haciendo con la obra del Metrobús es estamos construyendo ciudad. Las obras del Metrobús que generan el problema, el enfrentamiento con los frentistas, son las obras de desagüe cloacal, de desagüe pluvial, el cambio de las cañerías de ESAP que tienen en esa zona 55, 60 claro. años y ya están totalmente obsoletas, se rompen a cada rato. Eso es lo que lleva más tiempo que hacer la vía propiamente de donde va a pasar el Metrobús. Absolutamente. Si esto se limitaba a unas obras del Metrobús, así como se están viendo hoy terminadas en ese primer tramo de 1.500 metros, esas son soluciones rápidas. Aquí el problema es que los frentistas de Eusebio Ayala están tirando sus desechos cloacales en la calle, como lo hacían hace 200 años. Nosotros estamos haciendo obras que la ciudad de Buenos Aires, en una avenida principal como la que como representa Eusebio Ayala para la ciudad de Asunción, se hicieron hace 138 años. Nosotros la estamos haciendo recién ahora. Y estamos haciendo todas las obras de golpe, estamos haciendo las veredas de vuelta. Hoy las veredas están siendo utilizadas como estacionamiento de los frentistas y obligan a los peatones a caminar por la avenida. Estamos trayendo la ciudad de Asunción en esa porción del siglo XIX al siglo XXI. Estamos bajando todo el cableado de la ANDE, de Copaco, de Tigo, de todo, a una zanja técnica bajo tierra. ¿Todavía se puede contemplar el tema de la indemnización para el frentista que 3 meses no puede trabajar por culpa de la obra? Eso no está contemplado. Eso no está contemplado en la ley que autorizó el préstamo. No forma parte del financiamiento, no forma parte de la ley que fue aprobada en la administración anterior, en la gestión anterior. Una parte, o sea, el desarrollo de la propuesta que lo que no significa se convirtió que eso en pueda ley. llegar a plantearse e incluirse ahora. Porque es un reclamo natural, creo, ¿verdad? Y o sea, hay comerciantes que no pueden trabajar por el tiempo de la obra y genera pérdida, porque es imposible que tengan un movimiento comercial. Hay dos perfiles en línea, generalizando muchísimo. Uno de un pequeño micro comerciante que efectivamente puede haber amenazada su sostenibilidad familiar porque, bueno, está ahí con una gomería sobre la vereda o alguna actividad pequeña, que son cosas que estamos viendo cómo poder atender a aquellos más vulnerables. Nosotros estamos haciendo una inversión con fondos de todos los paraguayos para una infraestructura que va a generar un valor de la propiedad muy grande para aquellos grandes propietarios que están sobre la avenida. Y ellos no están participando, no les va a costar un guaraní estas mejoras y no participamos en la plusvalía. Quizás es un error no haber incluido en ese proyecto de ley original que una parte de la plusvalía que generaban estas obras sea capturada por el Ministerio de Hacienda para poder ayudar en el repago de la deuda. No fue posible, o para pagar a los... Son complejidades que tiene esta obra, que forman parte del desafío de construir ciudad. Pero estamos hablando aquí de 11 kilómetros, 12 kilómetros de desagüe cloacal, pluvial y todo. La ciudad de Asunción
necesita, había visto algún informe, 2.400 kilómetros de desagüe cloacal, por ejemplo. Si estamos batallando tanto por estos 12 kilómetros, resolver el problema del resto de la ciudad va a ser un desafío gigantesco para las próximas administraciones. Tengo que cerrar, tengo un minuto. Pues, qué increíble, ven a todos los temas que quedan flotando. 45 minutos hablamos, no se puede resumir lo que hicieron en 5 años en 45 minutos. Corredor bioceánico. Ahora me dicen que esto se licitó, se presentó una empresa y que hubo un retraso en la garantía de su fiel cumplimiento. Tenían que presentar ayer y presentaron hoy. Dice que es causal para descalificar. Eso no es así. Eso no es así. El documento tiene 10 días y lo presentó en 8 días. Eso está absolutamente verificado en el día de hoy. Recibimos esa preocupación. Hoy creo que presentó la empresa. No, lo presentó el viernes pasado. Viernes. ¿Pero presentó en el plazo? Presentó en el plazo. Porque a mí me dijeron que presentó fuera del plazo y por lo tanto eso sería causal de descalificación. Porque... No, está presentado en tiempo y en forma y eso está totalmente verificado. Esa tranquilidad tenemos sobre una obra tan importante como esa, una inversión de 430 millones de dólares para construir casi 300 kilómetros de ruta. ¿Estas 100 obras cuándo se tienen que inaugurar ahora? Sí, es un listado de 101 obras que puse a disposición del presidente Horacio Cartes, que están listas para ser inauguradas. Aproximadamente unas 30 más van a estar disponibles también. Le va el tiempo al presidente si va a renunciar ahora, creo que en 4 días. Las obras están listas para ser inauguradas. Lo importante, más que nada, es que están al servicio de la gente, que están siendo utilizadas, que ya están cumpliendo su rol social y económico. Como te digo, hay aproximadamente unas 30 más que van a entrar en servicio antes de mitad de agosto y muchas más que van a seguir porque esto es un proceso continuo de producción de infraestructura y vamos a entregar el Ministerio de Obras Públicas a máxima velocidad. ¿Ya querés que llegue el 15 de agosto? Estoy muy orgulloso de lo que hemos hecho. Estoy muy agradecido con el presidente Horacio Cartes de haber tenido el privilegio de servir a la patria como ministro de Obras Públicas. Han sido 5 años largos, duros, en lo personal, en lo profesional, en lo familiar, porque la función pública es un poco ingrata también. Tiene muchas satisfacciones el saber que hemos impactado positivamente en la vida de millones de paraguayos con las obras que se han desarrollado, más de 400 obras. Santiago Peña, que seguía atrás con nosotros, decía, eso a lo mejor no se valora hoy, pero de acá a un tiempo, 1 año, 2 años después, eso empieza a valorarse, lo que dejaron, lo que hicieron, a lo mejor se da eso contigo, ministro. Pues hoy hay un medio de comunicación que te puso la cruz. ¿Cuántas tapas te dio a veces? Soy el campeón de las tapas en el gabinete del presidente Horacio Cartes, pero orgulloso de lo que hemos hecho. Si estamos en las noticias por hacer, tanta gente ha pasado por este cargo sin hacer mayormente nada y eso ha puesto al Paraguay en el último lugar en infraestructura en el continente. De eso no se habla, se habla de lo que se está haciendo y bueno, es así, estamos haciendo mucho. Falta mucho por hacer, el desafío es enorme, las expectativas que tiene la ciudadanía sobre lo que puede hacer el ministerio también, las exigencias han aumentado, pero bueno, estamos camino a entregar una administración ordenada y por sobre todas las cosas tengo la satisfacción de cumplir lo que es la meta de todo funcionario público finalmente, en un cargo como el mío, que es entregar un país en el área de infraestructura mejor que el que recibimos hace 5 años. Ministro, gracias por su tiempo. No es porque no le interese lo que usted dice, pues mi productora me dice, ya le quiere ver a Santi Peña. Con eso no puedo competir. Ministro, gracias por su tiempo, muy amable. A la vuelta de la pausa hablamos con el ex ministro de Hacienda, ex miembro del Banco Central del Paraguay, lo que habíamos publicado esta semana en el diario La Nación. ¿Por qué la multinacional Odebrecht no desembarcó en Paraguay? ¿Qué fue lo que les propuso Marcelo Odebrecht y cuál fue la respuesta de los integrantes del directorio del Banco Central del Paraguay? A la vuelta de la pausa, ya venimos.
Bueno, segundo tema en la caja negra. Estamos en vivo, 22 y 28 minutos, 14 grados la temperatura en Asunción. Lo que adelantamos, el tema Odebrecht, la posición que tuvo el gobierno cuando ganó Horacio Cartes las elecciones en el 2013, antes de asumir, antes del 15 de agosto, para ser más preciso, el 27 de mayo del 2013, vino el propio Marcelo Odebrecht, CEO de la multinacional Odebrecht, a reunirse con él de la mano de otros empresarios para explicarle la intención que tenían de concretar proyectos en nuestro país. Sin embargo, después hubo reuniones con el representante de la oficina regional acá de Odebrecht, Marco Rabello, es el director ejecutivo de desarrollo de proyectos en Paraguay. Se concretaron reuniones con miembros del directorio del Banco Central del Paraguay, y uno de ellos, quien recibió a uno de los representantes de Odebrecht, es Santiago Peña, cuando estaba como miembro del directorio del Banco Central del Paraguay. Ya está con nosotros Santiago Peña. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Jorge. Un gusto estar acá contigo en tu programa. Primera vez en este formato, así que muy contento de poder compartir contigo y toda la audiencia. Para contextualizar, que la gente entienda, tenemos preparado este informe y a la vuelta hablamos sobre esto. Buenísimo. El gobierno puso freno a Odebrecht en su intento de aplicar esquema de corrupción. Tras la llegada de Horacio Cartes a la presidencia de la República en el 2013, la multinacional Odebrecht abrió una oficina regional en Paraguay que estuvo a cargo del director financiero de la compañía, Marco Rabello, y en nuestro país fungió como director de desarrollo de negocios. El 27 de mayo de 2013, de la mano del empresario Carlos Jorge Biederman, el mismo Marcelo Odebrecht, ex CEO de la organización Odebrecht, hoy condenado por los escándalos de corrupción, llegó a concretar una reunión con Cartes a fin de exponerle sus intenciones de desembarcar en Paraguay para la concreción de varios proyectos. Siguiendo el plan de desembarco en Paraguay, Rabello logró cerrar reuniones con miembros del directorio del Banco Central del Paraguay, a quienes expuso un plan para cerrar las operaciones basado en las pautas establecidas en el convenio de créditos recíprocos, que no era otra cosa que disminuir sus riesgos comerciales utilizando como garantes los mismos recursos del Tesoro. Dicho plan fue rechazado por los directores del BCP, según confirmó el mismo exdirector de la banca matriz, Santiago Peña. El director de desarrollo de negocios en Paraguay era considerado uno de los hombres más habilidosos de la compañía y fue el emisario para convencer a las autoridades paraguayas del plan de negocios que la multinacional tenía previsto en el país. Concretó varios encuentros con autoridades nacionales, con empresarios paraguayos de diferentes rubros, pero no logró imponer su plan, que necesariamente debía contar con el aval del Banco Central para la operación financiera. Tras esta negativa por parte del BCP, se evitó que Odebrecht opere en Paraguay, como lo hizo en otros 11 países de la región, prácticamente utilizando el mismo esquema de trato preferencial para quedarse con las grandes licitaciones en obras. Ellos, Odebrecht, querían una ley especial que nosotros no podíamos permitirnos en otorgarles, confesó Peña, exministro de Hacienda. El lobby de Rabello para cerrar la operación fue enorme, puesto que veían a Paraguay con un potencial enorme, considerando la asunción de un nuevo gobierno, los planes anunciados en proyectos de infraestructura y además tenían encima todo el know-how, conocimientos técnicos y administrativos de operaciones realizadas en otros países de la región. Nosotros nos reunimos porque ante todo este escándalo de corrupción de la compañía, estábamos hablando de una multinacional sólida en la región, pero nos pareció que pretendían invertir en Paraguay utilizando como garante y hasta disponibilidad de los fondos del Tesoro. Para ello, estábamos obligados a darle una ley especial y brindarle un trato preferencial que nosotros no podíamos permitirnos porque todas las demás empresas plantearían lo mismo y les dijimos que no, puntualizó Peña. Los planes de Odebrecht apuntaban a participar en varias obras anunciadas vía Alianza Público-Privada, APP, duplicación de la Ruta 2 y 7, el sistema de alcantarillado de Asunción y área metropolitana, entre otras. Santiago Peña, importante contextualizar también que cuando llegan acá los emisarios y el propio Marcelo Odebrecht, nada más y nada menos, hoy condenado, etcétera, etcétera, la empresa gozaba de un prestigio a nivel
internacional y que todos querían traerlo de la mano a reunirse con quien acababa de ganar las elecciones por la expectativa de proyectos en el área de infraestructura que se quería encarar. Marcelo Odebrecht era una celebridad, no solamente en Brasil, sino en toda América Latina. Era conocido, reconocido como uno de los empresarios más audaces y que más había crecido en los últimos años. Y Odebrecht, de hecho, estaba diseminado en todo el continente con obras multimillonarias. Entonces, por eso que es importante ponerse en ese contexto, no mirar hoy, luego del escándalo del Lavallato y todo lo que se descubrió a través del mecanismo que utilizaban. En ese momento llegan acá en un gobierno que claramente tenía una visión muy clara, obras de infraestructura, teníamos que desarrollar el país. Entonces ellos vieron este país pequeño y dijeron acá, si nos fuimos a Argentina, Colombia, Perú, a otros países, inclusive Chile, ¿por qué no en Paraguay? Vamos a hacer prácticamente lo que nosotros queramos. Y bueno, fue muy interesante porque, imagínate, yo en ese momento era miembro del directorio del Banco Central y más allá de que el Banco Central siempre cumple un rol de asesor económico y financiero del gobierno, por lo general nos concentramos siempre en temas monetarios, cambiarios, temas de inflación, crecimiento. Entonces cuando viene un planteamiento, en ese entonces acordate, Germán Rojas, encargado de la transición del gobierno, Dani Correa, que estaba ya trabajando muy de cerca y bueno, nos plantean y nos cuentan eso, empezamos a trabajarlo dentro del Banco Central y a mí me tocó trabajar con los otros miembros del directorio, estaba también Roland Holz, estaba Rafael Lara y bueno, para nosotros era muy claro, conocíamos este esquema y no había ninguna forma que dentro del Banco Central vaya a correr. Pero nos dábamos cuenta que también en la medida que pasaban las semanas y reunión tras reunión como que el tono también iba levantándose y jamás se imaginaron de que iban a resistir o iban a recibir una resistencia tan importante por parte de un organismo técnico, eminentemente técnico, blindado de cualquier tipo de presión política. Y bueno, yo creo que estas son parte de la historia, Jorge, que muchas veces si no se cuentan pasan totalmente desapercibidas, pero hablan también de la fortaleza institucional que tienen las instituciones como el Banco Central y el Ministerio de Hacienda. Y sobre todo esto último que dijiste, que yo le comentaba al presidente del Banco Central del Paraguay esta mañana, Carlos Fernández Valdovinos, cuando se delega la decisión última en manos de técnicos, de quienes entienden este tipo de operaciones financieras, independientemente a que pudo haber venido este empresario con el aval de tal o cual político o empresario importante, influyente, pero la decisión última se deja en manos de técnicos y para darle, como decía, este blindaje, para que la gente entienda exactamente ellos qué fue lo que plantearon. Bueno, el planteamiento venía de la siguiente forma. Ellos venían una empresa gigantesca que podía hacer absolutamente de todo, desde un puerto hasta construir aeropuertos, puertos, caminos, hospitales, absolutamente todo. Ellos, lo que vos quisieras, ellos podían hacer y tenían experiencia en todos los países del mundo. Y nosotros le decíamos como país que estábamos abiertos, que queríamos que vengan empresas para poder invertir en Paraguay. Pero el truco que ellos nos pedían en ese entonces decían, pero nosotros venimos con el financiamiento del Banco Nacional de Desarrollo, de Desenvolvimiento del Brasil, y para que ellos financien estas obras tiene que haber un aval por parte del Banco Central, un acuerdo que se llama el Convenio de Créditos Recíprocos, que automáticamente el acreedor envía la factura y se debita directamente de la cuenta de las reservas internacionales de las reservas internacionales, no de los bonos ni del tesoro. Sí. O sea, esto es las reservas internacionales. Entonces, eso obviamente creaba una categoría diferente. Cuando nosotros tomamos préstamos con el Banco Mundial, el BID, la CAF, ellos tienen una garantía que es la garantía soberana, llega al vencimiento y se les paga. Y este mecanismo es utilizado por otros países, principalmente países que no tienen una credibilidad como buen pagador, en el cual Paraguay sí goza de esa credibilidad. Entonces le dijimos, mira, vos podés venir a competir, pero competir en igualdad de condiciones como cualquier otro oferente. Nosotros no estamos en condiciones. Y como que parecía un tema muy técnico. Decía, bueno, vos, funcionario del Banco Central, vamos a hablar con los que mandan arriba, ¿verdad? Claro. Y ellos, se daba ese proceso de insistir y finalmente la decisión siempre recaía y siempre se respetaba la posición que tenía el Banco Central. Porque convengamos que ellos son, porque quien viene a estar al frente de la oficina regional yo estaba hurgando y revisando el antecedente, es nada más y nada menos que el Marcos Ravello. El Marcos Ravello
estuvo mucho tiempo como director financiero, era el diseñador de toda la ingeniería financiera de Odebrecht y le envían nada más y nada menos que a él a venir a hacer este trabajo de cabildeo, entre paréntesis, no solo así como decís, con los directores nomás, entre comillas, del Banco Central, sino nosotros tenemos influencia para hablar con otros actores políticos. Realmente eran delegaciones que venían entre 5 o 6 personas, ¿verdad? Y cada uno te trataba de argumentar. Yo creo que jamás se hubiesen imaginado que funcionarios públicos paraguayos, gente que realmente entiende cuál es el rol que cumple cada una de las instituciones, se iba a poner de una manera como se puso ante lo que ellos veían la mayor multinacional en obras de infraestructura en toda la región, ¿verdad? O sea, jamás se hubiesen imaginado. Por eso que yo creo que es importante contar, porque muchas veces se mira a Paraguay como un país de debilidad institucional, pero en realidad muy vulnerable, pero realmente en la práctica vemos que las instituciones económicas que se han fortalecido a lo largo de muchos años son las que permiten tener los niveles de crecimiento económico que tiene hoy Paraguay, a pesar de que todavía falta muchísimo, tenemos que avanzar en materia de igualdad, acceso a la educación, a la salud, pero no podemos desconocer que Paraguay ha crecido en los últimos años más que cualquier otro país en toda América Latina, y eso no es al azar, eso es consecuencia de las fortalezas institucionales, y esta fortaleza institucional fue la que blindó a la economía paraguaya, al país, de ser prácticamente el único país en América Latina que hoy no tiene ninguna mancha en lo que es este gran escándalo que le ha involucrado y que ha tirado inclusive a gobiernos en otros países. A propósito de eso, este gran escándalo que sacudió a nivel mundial, 11 países en Latinoamérica involucrados, desde jefes de Estado, ministros, banqueros, altos funcionarios, tenemos preparado este material. A ver. El escándalo que sacudió al mundo. En el 2014 salta el escándalo con la multinacional a partir de los testimonios de 3 delatores de la justicia brasileña, considerados determinantes para conocer la maraña de corrupción utilizada para la obtención de contratos a través de influencias políticas en 12 países de la región. Desde mandatarios, ministros, empresarios, banqueros, funcionarios de todos los niveles de América Latina, pasaron a formar parte de la enorme nómina de personas vinculadas al cobro de sobornos de Odebrecht, la compañía constructora internacional de Brasil. Según los documentos y confesiones que fueron objeto de varias publicaciones periodísticas en distintos países, la compañía llegó a pagar 788 millones de dólares aproximadamente en sobornos en los 11 países de Latinoamérica, conforme a los documentos del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Los pagos se hicieron en relación con más de 100 proyectos en 12 países, incluidos Angola, Argentina, Brasil, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú y Venezuela. En Brasil, pagó más de 349 millones de dólares en sobornos a partidos políticos, autoridades y funcionarios. En Perú, sobornó por un total de 29 millones. En este país, Pedro Pablo Kuczynski se vio obligado a renunciar debido al escándalo de la multinacional del Brasil. También aparecen involucrados los expresidentes Alejandro Toledo y Ollanta Humala. En Venezuela, pagó unos 98 millones de dólares para obtener y retener contratos de obras públicas. Mientras en República Dominicana, desembolsó 92 millones de dólares entre 2001 y 2014. En Argentina, la constructora pagó entre el 2007 y el 2014 más de 35 millones de dólares. En Colombia, se pagó más de 11 millones. En Ecuador, los pagos fueron por más de 35 millones y medio. En Guatemala, la constructora brasileña destinó unos 18 millones de dólares en sobornos a funcionarios del gobierno, algunos de ellos muy vinculados con el expresidente Otto Pérez Molina. En México, desembolsó unos 10 millones y medio de dólares. En Panamá, los sobornos ascendieron a 59 millones de dólares y están involucrados funcionarios del entorno del exmandatario Ricardo Martinelli. Esta es la parte que veo acá por los comentarios que hace la gente que está viendo y que opina a través de redes sociales en el hashtag La Caja Negra PY. Cuando escuchamos estos números de cuánto se pagó en concepto de coima, soborno,
desde presidentes de la República, ministros, banqueros, estos millones de dólares, todo el mundo dice, no, Paraguay, o inclusive para la propia multinacional. O sea, Paraguay con el antecedente que tiene, como decía, instituciones débiles, no sé qué puesto figura en corrupción en América Latina, va a ser pan comido, ¿verdad? Sí. Arrasar, atropellar, pero sin embargo se encontraron allí con una posición determinante que quedó a cargo de, como decías, de técnicos. Y por eso es que nosotros, cuando hablamos el otro día, Santiago, decíamos, este es un aspecto que se tiene que conocer, ¿verdad? Sí. Y también en impulsar al nuevo gobierno a partir del 15 de agosto, darle este blindaje a estas instituciones como el Banco Central del Paraguay, incluso también el Ministerio de Hacienda, ¿no? No, es fundamental, Jorge, y vos sabés que es tan importante porque obviamente es importante que haya funcionarios realmente que entiendan cuál es el rol que cumplen, pero esto se hace siempre mucho más difícil si no hay un apoyo político, ¿verdad? A mí personalmente, que en estos 5 años de gobierno me ha tocado una parte en el Banco Central y la otra parte en el Ministerio de Hacienda, el trabajo que hacemos ahí, ¿verdad? Que lo hace el ministro, lo hace el viceministro, el director de ente, finalmente tiene que venir un apoyo desde la máxima autoridad. Yo siempre digo, el funcionario público muchas veces es un fiel seguidor de su jefe. Si su jefe es una persona correcta, él va a trabajar de manera correcta. Si el jefe es desprolijo, muy probablemente el funcionario sea desprolijo. Y en este caso, yo creo que fue muy importante que el gobierno entrante en ese momento, el presidente Horacio Cartes, su jefe de gabinete, el ministro López Moreira, entendieron de que el Banco Central tenía una posición sobre un tema que ellos en su vida habrán escuchado, porque vos sabés que estos temas de convenio de crédito recíproco, utilizar la reserva, son temas hasta te diría esotéricos, no son que la gente conoce puede digerir con detalle, tan fácilmente. Puede digerir, ¿verdad? Pero sin embargo, cuando se le dijo, nos pueden, y ellos escucharon, mira, si no se utiliza este esquema, esta empresa que es la más importante y que va a solucionar todos los problemas de Paraguay en materia de infraestructura, no va a venir, y lo aceptaron y lo respetaron y apoyaron finalmente la decisión. Entonces, estas son las historias que yo creo que son tan importantes contar, mostrar, demostrar, porque realmente es una realidad. Hoy la gente se pregunta, ¿y por qué no vino Odebrecht? Y Odebrecht no vino porque en Paraguay funcionaron las instituciones y le permitieron blindar al Paraguay. Pero también esas instituciones funcionaron porque desde la máxima autoridad política, que es el presidente de la República, también hubo un respeto sobre la posición, ¿verdad? Claro. Yo puedo dar fe no de una, sino de varias oportunidades en donde el presidente, tanto a mí como ministro o a otros ministros del gabinete, le decía, señores, patriotismo, hagan lo que corresponde. Y se les dio esa autonomía para tomar la decisión también, ¿verdad? 100%. Mira, vos estuviste acá en el bloque anterior con el ministro de Obras Públicas y el trabajo que él ha llevado adelante hubiese sido imposible sin el apoyo, el soporte que le ha dado el presidente de la República. Ninguno de nosotros, en realidad, cuando uno ve desde los programas sociales, construcción de viviendas, infraestructura, todo ha venido de la determinación de la cabeza del Poder Ejecutivo, que es el que nos ha dado las herramientas finalmente para poder llevar adelante esta gestión de estos 5 años que, como hablábamos siempre, es difícil evaluar en el momento. Probablemente el tiempo va a dar su justo análisis y va a juzgar realmente cuáles han sido las luces y las sombras de estos 5 años de gobierno. Tengo que hacer una pausa. A la vuelta seguimos hablando con Santiago Peña en relación a este tema. Ya venimos. Paraguay en vivo, la nueva propuesta matutina de Unicanal y la RPC con 100% de producción nacional. La RPC y Unicanal se unen para presentar una innovadora propuesta de programa matutino que brinda información ágil con datos útiles y relevantes. Toto González, Óscar Lovera, Fernanda Robles y Jorge Riveros te acompañan de lunes a viernes desde las 5:20 am con transmisión simultáneas de la RPC y Unicanal. Santiago Peña, acá me preguntan, ¿cómo es que esto que mencionó hace rato el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Ramón Jiménez Gaona, cuando se muestran los números, 3.000 millones de dólares invertidos en obras viales, cuando se dieron señales
en esta administración, el caso Odebrecht, que no estamos nosotros dentro de todo ese esquema de corrupción que se montó en 11 países de América Latina, la percepción hoy de la opinión pública, vos que tuviste en épocas de campaña, recorriendo, hablando con la gente, ¿eso tiene mucho que ver la influencia de los medios masivos de comunicación? ¿Cómo lees esto? En parte sí, yo no quiero decir que es solamente culpa de los medios de comunicación, pero en parte sí, ¿verdad? Cuando vos tenés todos los días solamente informaciones negativas y siempre se cuestiona, es parte del debate que hay a nivel nacional e internacional sobre cuál es el rol de los medios de comunicación. Vos sabés que hace pocos días que fue el Día Internacional de las Comunicaciones, el Papa Francisco hizo un llamado a los medios de comunicación y la necesidad de informar con la verdad y la ética en la comunicación y no solamente tratar de mostrar una verdad muchas veces distorsionada, ¿verdad? Estamos en la época también de la posverdad y todo esto. Entonces, en el Paraguay no estamos ajenos a todo eso. O sea, obviamente hay grupos empresariales que tienen una visión muy marcada y donde entienden que su rol es atacar al gobierno de turno, ¿verdad? Le va a pasar lo mismo a Mario Abdo Benítez, va a tener un enfrentamiento muy fuerte de los medios de comunicación donde obviamente les gusta creer que ellos colocan a un presidente pero después lo quieren hacer salir totalmente desprestigiados. Pero también hay una realidad, o sea, Paraguay a pesar de todos los avances que ha hecho y en estos 5 años son por lejos el periodo de 5 años donde más avances han habido. No hay otro periodo donde en 5 años se hayan hecho más rutas, más viviendas, más programas sociales, mayor crecimiento económico con respecto a los países de la región. O sea, este periodo por lejos ha pasado como el periodo de mayor prosperidad. Pero a pesar de todo eso, todavía demasiado falta. O sea, no podemos cantar victoria, todavía no nos podemos sentir satisfechos. Entonces, esa es la realidad. Y hoy lo que sobresale todavía sobre lo que ya se hizo. Por supuesto, tenemos una generación también que está demandando cada vez más y con más inmediatez, ¿verdad? O sea, por supuesto que la gente que hoy está en el trayecto de construcción del Metrobús, hoy está sufriendo las consecuencias, pero una vez que se termine esa obra van a haber 100.000 paraguayos todos los días que se van a estar beneficiando. La Costanera Norte, que obviamente no es un trayecto que es transitado hoy, pero en pocas semanas o meses más va a estar listo y le va a beneficiar a 50.000 paraguayos. O sea, nos estamos dando cuenta que obras de infraestructura están transformando la vida de millones de paraguayos. Y entonces eso hay que ponerlo probablemente en perspectiva una vez que el gobierno no esté más. Esa es la realidad. Yo siempre digo, a este gobierno va a haber que evaluarlo una vez que el gobierno no esté, que haya otro gobierno, mirarlo con una mirada mucho más fresca y objetiva. Hoy todavía las pasiones, los intereses están en juego y obviamente a un presidente que no se ha doblegado, que ha enfrentado cada una de las batallas que ha llevado adelante, y obviamente eso le ha generado un desgaste muy, pero muy importante. Tengo que cumplir con una pausa. Esperame un ratito, por favor. Ya venimos. Ya 56 instantes viene Oscar Lovera, hace escena del crimen. Y esto, para cerrar, Santiago Peña, esto que estábamos hablando hoy, este mismo esquema de Odebrecht, lo que ellos llegaron a plantear acá cuando se reunieron con ustedes, es el mismísimo que se aplicó en estos 11 países. Así mismo, finalmente la herramienta que ellos tenían y con eso ganaban las licitaciones era el financiamiento a tasas de interés que obviamente no podían, otro oferente no podía competir, ¿verdad? Pero para que esa tasa de interés se dé, así como dice el informe, ellos tenían que bajar el riesgo a través de esta garantía, que es un colateral, garantía en efectivo a través de las reservas internacionales. Era evidente que ellos buscaban eso porque si no, no tenían impedimento para presentarse. Ellos no tenían ningún impedimento y yo llegué al punto, me acuerdo de una reunión que le dije, señores, no puede ser que ustedes condicionen únicamente con este mecanismo. O sea, quiere decir, ustedes no tienen, el rol de ustedes es una empresa constructora. ¿Qué les importa cómo se financia esta obra? Ustedes tienen que ofertar sobre la construcción, esa es la fortaleza. Pero te ponía a pensar, yo después, obviamente, cuando explotó, 1 año y medio casi después, explota todo este caso, vos entendés que era todo parte de un esquema, el mecanismo que estaba montado, que era traer el financiamiento a tasas muy convenientes, nadie podía competir y ellos finalmente pasaban sobornando a autoridades en todos los países para que le permitan utilizar estos mecanismos. Pero
como te dije, jamás se imaginaron que iban a encontrar una posición de un país al cual ellos veían como un país pequeño que no le iba a generar ningún tipo de resistencia después de haber estado trabajando con países tan grandes. Y aparte, esto iba a perjudicar a otras empresas, ¿verdad? Porque No. iba a ser un trato preferencial para una Totalmente, o sea, multinacional en olvidate, detrimento de otras. nosotros probablemente hubiésemos estado hoy en enormes problemas, ¿verdad? En obras que no se estaban realizando Sí. y que se habían ganado estas licitaciones de una manera totalmente, no digo fraudulenta, porque un mecanismo está establecido, pero con una desventaja sobre cualquier otro oferente. Ahí sí hubiésemos visto que probablemente ninguna empresa nacional podía haber estado trabajando, como hoy hemos visto que hay muchas empresas nacionales que han competido y han ganado Y vamos- contra empresas internacionales porque había igualdad de condiciones para todos. Y a lo mejor engrosábamos esa lista Probablemente. de países involucrados, de autoridades quizás involucradas también en hechos de soborno, etcétera, etcétera. Probablemente. Nos salvamos de esta. Nos salvamos de esta y yo creo que es una gran lección de cómo el Paraguay realmente sus instituciones se han venido fortaleciendo en los últimos años. Santiago Peña, gracias por tu tiempo. Muy Gracias, amable. Jorge, un placer. Gracias por acompañarnos. Nos reencontramos el próximo martes en La Caja Negra. Buenas noches.